Hermanos, dones espirituales. Vamos a comenzar definiendo, ¿vale? ¿Qué es un don? Vamos a comenzar definiendo qué es un don. Un don, por definición, un don espiritual es una habilidad especial que Dios da, según su gracia, a cada miembro del cuerpo de Cristo para que sea utilizado en el desarrollo de la iglesia. Esto vamos a tenerlo muy presente durante toda la clase. Esto último, utilizado para el desarrollo de la iglesia. Y una generalidad, bueno, una persona puede tener más de un don. Puede tener muchos dones o solo un don. ¿De acuerdo? Y luego los dones son reconocidos por la iglesia porque se desarrollan en la iglesia y pueden no ser para toda la vida, ¿verdad? Si una persona insiste en no desarrollar su don, pues el don termina oxidándose, como muchos de los aspectos de nuestra vida, ¿vale? Bueno, antes de avanzar, tengo que deciros que esto hace parte también de un proyecto que comenzamos en la escuela dominical antes de la pandemia, y si Dios quiere, de aquí a poco que podamos reunirnos y podamos volver a comenzar la escuela dominical, pues vamos, no sé, bueno, tenemos que hablarlo todos, pero quizá vamos a seguir con el tema de los dones. Está muy bien porque hacemos unos test, más o menos nos va guiando por el don que tenemos cada uno y cómo lo podemos ir desarrollando en la iglesia. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, queridos, ¿qué diferencia hay entre un talento natural y un don espiritual? La definición es muy sencillita, ¿verdad? Las diferencias. Vamos a leerlo desde la transparencia. Aquí tenemos que un talento natural es la habilidad o capacidad natural que tiene una determinada persona, independiente de su estado espiritual. No tienes por qué ser cristiano para tener un talento natural, ¿verdad? Eso es obvio. Y luego un don espiritual son aquellas capacidades o habilidades que Dios da a una persona por medio de el Espíritu Santo, el protagonista de este estudio y de la vida en general, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo para realizar una función concreta dentro de la iglesia. ¿Veis? Ahí estamos enfatizando otra vez. Dentro de la iglesia. Vale, vamos a continuar. Ahora, queridos, os voy a pedir que abráis vuestras Biblias y si tenéis algún separador, algún boli, algún papelico, podáis separarlo en estas tres porciones de la Biblia. Romanos 12, Primera de Corintios 12 y Primera de Pedro 4. Os voy a dar un tiempico. Uy. Romanos 12. Romanos 12, Primera de Corintios 12 y Primera de Pedro 4:10. ¿Por qué? Porque vamos a intentar hacer una comparación en estos tres pasajes que nos hablan abiertamente de los dones. Romanos 12, ya está. Primera Corintios 12. Romanos 12, Romanos 12, sí, Primera de Corintios 12 y Primera de Pedro 4. No sé. Vale, entonces, ¿qué función tienen los dones espirituales dentro de la iglesia? ¿Qué función tienen los dones espirituales dentro de la iglesia? Vamos a sentar algunas bases. Entonces, en Romanos capítulo 12 y versículos 4 al 5, leemos así. Perdón. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Todos miembros los unos de los otros. Vamos a leer el 6 también. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. ¿Vale?
Ese es Romanos capítulo 12, 4, 5. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 12. Quatro. Não. Primera de Corintios, capítulo 12. A partir del 4. Ah, 4 é 1 Pedro. Sí, Primera de Corintios, capítulo 12, y a partir del versículo 4 vamos a leer así. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y leemos el 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Veis? Está hablando, bueno, está desarrollando una lista de dones, otros dones espirituales, pero está teniendo el mismo pensamiento, ¿no? Que somos un cuerpo o para la edificación del cuerpo. ¿Vale? Y vamos a leer Primera de Pedro 4:10. Este sí me gustaría que lo leyera la primera persona que lo tenga. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Muchas gracias. ¿Veis, queridos y queridas? Es el mismo pensamiento una y otra vez. Está hablando de los dones, hay un montón, son espirituales, pero todos apuntan a un mismo principio, y es el que tenemos aquí abajo. Los dones espirituales tienen como propósito la edificación del cuerpo de Cristo para un sano crecimiento, ¿vale? Estas son las bases. Vale. Siguiente transparencia. ¿Quién y cómo reparte los dones? Bueno, lo hemos leído ya en 1 Corintios 12:11. Dice que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como la gente se lo pide. Como ¿Verdad? Él quiere. No, como Él quiere, ahí está escrito. Ahí está escrito. Como Él quiere. Es decir, el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Y vamos a leer, queridos, un mal ejemplo, quería poneros un mal ejemplo de una persona que quiso obtener un don de una manera bastante extraña, ¿vale? Sin perder los pasajes que hemos buscado, vamos a leer este capítulo de Hechos, en el capítulo 8. Vamos a leer esta historia de Simón el Mago, que la verdad es que el pobre estaba bastante confundido. Él pensaba que las cosas funcionaban de una manera en el reino de los cielos, pero no era así. Hechos capítulo 8, vamos a leer desde el 9 al 25. Vamos a leerlo, sí, vamos a leer todos estos versículos porque creo que es importante. Quien lo tenga, puede leerlo, por favor. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A esto oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero, sigo. Sí, por favor, hasta el 25. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y haciéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros
que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este mundo, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Muchas gracias, Judith. Bueno, queridos, pido disculpas si la lectura está siendo muy extendida, porque hemos leído varias porciones, pero he considerado que es importante, ¿vale? Aquí estamos viendo un mal ejemplo, Simón el Mago, ¿vale? Y he puesto aquí una pintura que la pintó un tal Avancino Nucci en 1620, cuando el boom del arte religioso, ¿verdad? Y aquí podemos ver en esta pintura, en esta expresión, bueno, dos de los apóstoles y poniendo las manos sobre las personas. Me gusta que el Espíritu Santo, como en forma de paloma, parece una paloma, pero es como una luz, ¿eh? No como dicen algunas personas que descendió, el Espíritu Santo es una paloma, no, dice como en forma de paloma. Y tenemos aquí a la derecha un hombre, un caballero vestido de negro con una bolsa, ¿verdad? Diciendo a los apóstoles: oye, venderme ese don. Yo también lo quiero. Yo también lo quiero. Bueno, y luego la reprensión de los apóstoles. Pues tú pereces con tu dinero. Esto no es así. Esto no funciona como estás acostumbrado. El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, ¿vale? Aquel que se ponga en disposición con fe delante del Señor va a recibir dones de parte de Dios. No aquel que los quiera comprar, sobre todo para usos que no tienen nada que ver con el reino del Señor. Bien, bueno, hemos sentado pues una base de un mal ejemplo. ¿Cómo no se dan los dones? Perdón. Bien, entonces vamos a entrar un poquito, en materia. Los dones, hermanos. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Puedo tratar de ejercitar un don para saber si lo tengo? ¿O será que estos dones, pues un día me despierto en la mañana y el Señor me dice: toma este don? ¿Esa es la única manera en que el Señor te da un don? ¿O puedo empezar intentando, probando si tengo este don o no para saber si lo tengo? ¿Vosotros qué pensáis? No todos nacemos con los dones espirituales. De hecho, no sé quién nace con el don de evangelismo, si a lo mejor ni siquiera te has convertido, ¿cómo puedes evangelizar, verdad? Es un don que se desarrolla dado una vez que has convertido, ¿verdad? Es un don espiritual que te proporciona, valga la redundancia, el Espíritu Santo. Y de hecho, hay un pasaje, ahí en 1 Corintios en el 13, bueno, en el 14 más bien, fijaos en el primer versículo que nos dice Pablo: seguid el amor y procurad los dones espirituales, procurad, pero sobre todo que profeticéis, porque el hablar en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, etc. Luego vamos a entrar allí. Pero ahí nos está haciendo una invitación. Hay un montón de dones, iglesia. Procurad. ¿Procurad tener todos los dones? No.
procurad tener los dones para los que pensáis que Dios os está llamando. Si una persona, por lo que sea, no tiene mucha paciencia o está desarrollando su paciencia, a lo mejor no es bueno que de momento pues empiece a cuidar de los niños en la guardería, ¿verdad? Porque su paciencia es poca, entonces no te metas por ahí. Pero ¿qué otra cosa puede ser esta persona? Pues a lo mejor esta persona tiene un don para, yo qué sé, para recibir a las personas en la iglesia, para servir, ¿vale? Pero Entonces, entonces, lo que quieres decir es que yo debo estar siempre en comunión con Dios, no tener ese relacionamiento, esa intimidad con Dios, y entonces Él pues ya me diría, ¿no? ¿En qué ahí está. podría yo, qué? No, algo Ahí está. así, ¿no? Eso es, dirigir. Ahora bien, como los talentos naturales, si a lo mejor el Señor te ha dado un talento natural a ti para la música, es, bueno, puede ser normal el pensar de que, bueno, pues a lo mejor tú podrías pensar, ahora que te has convertido, por poner un ejemplo, pues en poner ese talento natural para el servicio de la iglesia, ¿no? Si una persona, yo que sé, imagínate, un político de estos que habla muy bien, ¿no? Se convierte y tiene el don de la palabra, tiene el don de investigar las cosas y descubrirlas, pues a lo mejor el Señor le guía a que vaya por el ministerio de la enseñanza. Perdonad, hermanos, que estoy un poco con la voz. Pero a la pregunta, vamos a responderla sin más. ¿Puedo tratar de ejercitar un don para saber si lo tengo? Sí, de hecho debes hacerlo. Hasta que no te pongas en ello, no vas a saber si lo tienes, porque puede ser que pienses que lo tengas, pero cuando te pones en ello, el Señor te dice, mira, no es por ahí, ¿vale? Y por el contrario, cuando te diga que no es por ahí, a lo mejor te muestra otra capacidad, otro don que sí vas a poder desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos lo que os he puesto aquí. Dos columnas, Romanos 12 y Primera de Corintios 12. Qué guay, los dos en el mismo capítulo. Y yo he abierto con un broche de oro y he cerrado con un broche de oro, que es el broche de oro que le da Pablo, ¿no? La premisa en Romanos 12 es la edificación de la iglesia. Y el broche de oro que da en Primera de Corintios 12 es edificación de la iglesia. Y como ya lo hemos leído, no vamos a leerlo otra vez, ¿no? Úsese todo con este fin. Entonces, queridos, aquí tenemos una lista de dones. En Romanos 12 tenemos servicio. Bueno, en alguno que os parezca muy interesante, que queráis desarrollar, lo decís. Oye, este don no ha quedado muy claro. Pero fijaos, el de servicio resulta bastante claro, ¿verdad? Servicio, una persona que esté atenta para servir, para recibir a las personas en la iglesia, para ayudar con, no sé, con la limpieza, con las diligencias dentro de la iglesia, para servir a los demás, ayudarles. Este servicio es bastante claro. Luego tenemos el de la enseñanza, ¿verdad? ¿Qué don puede ser este? Bueno, pues que tengas esa habilidad, esas ganas de querer aprender y que tengas la habilidad de transmitirlo con claridad. Si cuando tú enseñas algo la gente aprende, eso quiere decir, pues que, oye, estás desarrollando este don. Luego tenemos aquí este don, el de la exhortación, que, bueno, algunas personas piensan que exhortar a alguien es como amonestarle, ¿no? Decirle, oye, no hagas esto. No, la exhortación tiene que ver con la capacidad de dar ánimo a otras personas. Esa capacidad de empatía con la persona y animarle para que salga un poco de su estado de tristeza o de sus malos caminos, etc. Luego tenemos el de repartir, es esa capacidad con ese corazón generoso de dar, de pensar en las necesidades del otro e intentar mover el colectivo, la iglesia para ayudar a una persona, ¿vale? Luego tenemos el de presidir, ¿no? El de dirigir, esas personas que tienen esa capacidad de hacerse un esquema, organizar, tenemos un evento, tenemos el culto, esto lo hacemos hasta ahora, esto lo siguiente, pam, 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 esto quedaría mejor. Hay personas que tienen esa habilidad. Y luego tenemos el de la misericordia, que es el último don que nombra Romanos capítulo 12, la misericordia, ¿no? Otra vez esa empatía, compasión por las demás personas. De esto, yo pienso que las mujeres, más que los hombres, igual me equivoco, tienen este don más desarrollado, ¿verdad? Son más compasivos, ven ese sexto sentido que se dice, ¿no? De ver la necesidad de las personas, el don de la compasión. Y os digo una cosa, otra pregunta. De todos estos dones, ¿pensáis que todos estos dones son necesarios en la iglesia?
Hombre, claro que sí. Claro que sí. Todos, cada tem su, assim, ai, como que é a palavra? Cada tem seu espaço e sua importância. Não, cada tem sua Su importância. función. Isto, sua importância. ¿Y pensáis que los hermanos solo pueden tener uno de estos dones o quizá todos tenemos un poquito de esto, pero algunos destacan más el uno o en el otro? Eu creio que uns têm mais de um. Algunos destacan, Algunos se destacan más. Se destaca Algunos se mais destacan algum. más en uno que en otro. eso es, algunos destacan más en uno o en otro y eso es bueno, pero todos, esta debería ser la meta de todos nosotros, que todos estemos dispuestos a servir en la medida que podamos. Enseñanza, queridos, enseñamos en todo momento a nuestros hijos, a nuestro vecino, que le estamos explicando el Evangelio. Todos debemos desarrollar de alguna manera este don, enseñanza. Todos tenemos la capacidad de animar, seguro, aunque no sea con palabras, con la presencia. Repartir, presidir, misericordia, ¿vale? Entonces, lo dicho, todos deberíamos anhelar tener todos estos dones, pero algunos destacan más en unos que en otros y eso es bueno, ¿vale? Ahora vamos a pasar a 1 Corintios capítulo 12. ¿Hasta aquí tenéis alguna opinión, alguna pregunta? ¿Algo que agregar? Vale. Pues entonces, en 1 Corintios, este es el listado de los dones que tenemos allí y he marcado algunos en negro y algunos en rojo. ¿Por qué he marcado algunos en rojo? Porque estos parece que son dones que son como más espectaculares, son dones que a lo mejor alguna persona podría llegar a pensar que el que tenga ese don es un crack, es un iluminado, es un ungido o una ungida, ¿verdad? Los he marcado en rojos porque parece que en la actualidad no tiene un desarrollo tan grande como lo tuvo en la iglesia primitiva, ¿vale? Y luego os voy a comentar las dos posturas que hay, como Víctor nos mencionó. Víctor no mencionó estas dos posturas, pero sí las personas que pueden llegar a pensar lo uno o lo otro, ¿de acuerdo? Y luego os vamos a decir qué piensa la iglesia, o más bien la Asociación Bautista de Judith, qué piensa nuestra iglesia con respecto a esto. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, la habilidad de hablar con sabiduría. Mira, qué necesario es este don, ¿eh? Cualquier persona puede hablar, cualquier persona, dos personas pueden tener la misma opinión de una cosa, pero la habilidad de hablar con sabiduría es tan importante porque puedes decirle a una persona lo mismo, pero según el tono, el momento en que se lo digas, puede marcar la diferencia. Puede hacer que la persona o lo reciba o lo rechace. Pero eso es un don y eso también se desarrolla. Para los que venimos de un trasfondo en el que hablábamos mal, en el que decíamos todo gritando, es una habilidad que el Señor ayuda a desarrollar. Y por la misma línea está el siguiente don, la habilidad de hablar ¿con qué? Con conocimiento. Para hablar con conocimiento primero hay que tenerlo, ¿vale? Y todos estamos llamados a ir en pos de ese conocimiento. Todos estamos llamados a conocer la Biblia. Pero es verdad que hay algunas palabras pues, que tienen una habilidad de concentrarse más, de profundizar en sus investigaciones y luego transmitirlo. ¿De acuerdo? Aquí llegamos al tercero, en negrito, que es el don de la fe. Hermanos, este don no debe confundirse con el don de la salvación, con la fe para creer, ¿vale? Esto aquí está dentro de un listado de dones para edificación de la iglesia. Entonces, esta fe no es la fe que necesitas para salvación, es un don de fe puntual. Un don de fe puntual que el Señor te provee en algún momento difícil de tu vida o en algún momento, sea cual sea de tu vida, que puede ser un periodo largo de tiempo o no, pero no debe confundirse con el fe para salvación, ¿de acuerdo? Fe. ¿Es verdad o no que hay momentos en los que necesitas mucha más fe de la que crees tener? Yo creo que sí. Y rogamos al Señor, Señor, que no me falte la fe. Ay, Señor, yo creo en ti, pero mira, que no me falte la fe en este momento. Te lo ruego.
Bien. Y bueno, y entramos aquí a los dones que son un poco más, vamos a llamarlos peliagudos, ¿no? Porque si bien la sanidad, los milagros, las profecías y todo esto, vemos en el Nuevo Testamento que se hacían y se hacían en masa, ¿no? Vemos a los 12 discípulos, a otros 70 que envió Jesucristo haciéndolo y luego a algunos apóstoles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos dones ahora? Bueno, tenemos la sanidad, tenemos los milagros, tenemos la profecía, que fue pues ese don que empezamos un poco a debatir, ¿verdad? La clase pasada. Oye, ¿qué es un profeta, no? ¿Os acordáis que alguien había dicho, no? Pues es esa persona que tiene la habilidad de ver el futuro, ¿os acordáis? Y Víctor nos decía, oye, bueno, puede ser, pero recuerda que los profetas normalmente no predecían nada acerca del futuro, ¿eh? A veces sí, pero no era siempre. Es más, la mayoría de las veces un profeta lo que hacía era declarar una verdad ya antigua de Dios. Lo que pasa es que lo hacía con valentía, sin temor a las repercusiones. Pero entonces, con respecto a la sanidad, tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermanos, porque hay personas que dicen ser milagreros, sanadores, podemos englobar estos dos aquí, sanidad y milagros, que hoy en día parece que estos dones parece que solo se desarrollan en campañas muy grandes de evangelismo, donde llevan a las personas en silla de ruedas, supuestamente, cojos y demás, y parece que solo sanan en ese momento. Parece que en el hospital ese don ya no les sirve tanto, ¿verdad? Los milagros solo les funcionan en momentos muy puntuales y concentrados. Mira, esta es casi ya la última transparencia. Bueno, de hecho es la última. No lo vamos a leer por amor al tiempo, pero mira, aquí tenéis los versículos aquí abajo a la derecha para que los busquéis y los contrastéis en casa. Yo simplemente voy a citar por encima lo que ocurrió, pero en Marcos capítulo 16 y versículos 15 al 18, el Señor Jesús antes de ascender al cielo les entrega esa gran comisión a los discípulos, ¿verdad? Les dice, os doy autoridad, ir y predicar el Evangelio y todo el que se convierta, además. Y luego, ahí lo tengo subrayado, un poco antes dice, y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Entonces, hermanos, no podemos tomar este texto, muchos lo utilizan para un pretexto, con esa literalidad o ese literalismo más bien, ¿no? Que, oye, si yo he creído en el Señor Jesucristo, me voy ya a echar demonios por allá afuera. Me voy por ahí hablando en lenguas. Mira, voy a coger una serpiente venenosa y que me pique para probar que yo soy del Señor, que me muerda, perdón. Voy a beber veneno y ya verás cómo no me hace daño. ¿Y sabes qué es lo peor? Que esto ha ocurrido y ocurre. Personas con una muy mala interpretación lo hacen engañados por otros y mueren. Y mueren. Porque esto no es lo que quería decir el Señor. Y estos versículos que os he puesto aquí abajo a la derecha, Pablo en Malta, en uno de sus últimos viajes ya misioneros, ellos naufragan en un barco, ellos caen ahí en una isla y el Señor por medio de Pablo salva a mucha gente. Bueno, ellos llegan allí a esa isla y a Pablo le ocurre exactamente lo que dice el Señor, que serían las señales que acompañarían a los que creyeren. A Pablo le picó le mordió, perdón, una serpiente allí con veneno y no le mató. Tanto así que si tú lees el texto luego en casa, las personas pensaban que Pablo era un dios. Mira, este es uno de los dioses que ha venido a la tierra. ¿Eh? Él allí impuso la mano sobre una persona, el padre de un hombre, y le sanó. Y le sanó. Pero por esa misma regla nosotros no podemos ir, bueno, imponiendo las manos sobre las personas y creyendo que el Señor les va a salvar solo porque les imponemos las manos. Imponer las manos es algo que está bien, es bíblico, pero siempre oramos, Señor, hágase tu voluntad. No todas las personas, como dijo Víctor en la clase pasada, hablan en lenguas. Entonces, las personas dicen, como este no habla en lenguas, entonces este no es de los de Jesús. Un error garrafal, porque le está haciendo un incrédulo, ¿verdad? Y así más. Entonces, yo os lo he puesto ahí para que lo leáis en casa. No lo quería leer ahora, pero por amor al tiempo no lo vamos a hacer.
Pero estas señales se cumplieron en aquel momento y por la experiencia de la iglesia vemos que algunos dones ya no se ven o ya no se dan como en aquel entonces. Quizá esos dones que hemos puesto en rojito, ¿verdad? Pero los que están en negro sí, claro que siguen vigentes y necesarios. Necesitamos servir, necesitamos pastores, evangelistas, necesitamos exhortarnos, etc. Y terminamos con esta pregunta. ¿Y tú qué don crees que tienes de parte de Dios? No hace falta que respondas ahora, pero con todo lo que hemos dicho, esto es un llamado, queridos, y como os he dicho antes, esto hace parte de la escuela dominical que empezamos hace cierto tiempo, en el que hacíamos unos tests, en el que respondíamos personalmente algunas preguntas y ese test nos llevaba un poco y nos guiaba, ¿no? Oye, yo creo que tengo este don, mira, me da un alto puntaje en el servicio, me da un alto puntaje en la enseñanza, que si Dios quiere lo retomaremos no dentro de mucho, pero está la pregunta, ¿tú qué don crees que tienes de parte de Dios? Y si aún no crees que tienes alguno, ponte al servicio de la iglesia y del Señor y verás que el Señor te capacita y te da más dones.